Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 11 de diciembre del año 2020. Les habla Ezequiel Trumpert. Tenemos un interesante programa, realmente un preocupante programa para compartir con todos ustedes. Y ahora le voy a explicar por qué. Es un preocupante programa. Estamos llegando al fin del año 2020, un año que no va a pasar a la historia por las cosas positivas, sino por la terrible pandemia que estamos sufriendo, con el mundo fracturado, dividido, con restricciones impensables, con aviones varados en el desierto, con escasísimos vuelos, con imposibilidades de reunir familias, de ir a un estadio, de ir a un concierto. Bueno, un año tremendo. Y no está terminando tan bien como mucha gente piensa. Aquí en Australia estamos fenómenos porque estamos dentro de un silo, de una especie de burbuja artificial que felizmente no supimos conseguir. Pero el resto del mundo es muy preocupante y salir del silo nos va a costar mucho más de lo que realmente parecía en un principio. Antes que eso, nuestra presentación oficial, Radio Austral 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la hermosísima ciudad de Sydney. Y también, por supuesto, estamos en nuestra aplicación de Radio Austral que pueden bajar en cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo. También pueden escuchar este programa de Hora de Noticias a través del canal de YouTube que lleva el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumpert, al cual pueden suscribirse o no. Es gratis de las dos maneras. Si se suscriben tienen acceso más sencillo. Y reitero, es gratis de las dos maneras, no hay plata en esto. Y también pueden ingresar a este programa en cualquier momento del día, la noche, la madrugada por el canal de YouTube, como si fuese Netflix, a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, la página web de Radio Austral, radioaustral.com.au, o mi propia página de Facebook que lleva mi nombre, o mi página web, ezequieltrumper.com.au. Ustedes saben que estamos en el final de este año 2020. La temporada 2020 Hora de Noticias va a culminar el próximo miércoles 16 de diciembre y vamos a hacer un periodo estival mucho más breve de lo que hacemos en años anteriores. Vamos a retomar el contacto con todos ustedes a través del lunes 11 de enero, donde vamos a una vez más seguir con estos programas, obviamente porque estas son vacaciones diferentes, estas no son vacaciones como siempre. Muy pocos de nosotros van a poder tomarse vacaciones o van a ir a algún lado. Muchos de ustedes sé que en la época estival hacían viajes a Sudamérica, obviamente eso está fuera de toda consideración. También recibían a parientes del extranjero, eso está fuera de toda consideración. Así que es un momento muy distinto. Reitero, terminamos el 16 de diciembre, el próximo miércoles, y reiniciamos el próximo día, lunes 11 de enero. Voy a contar una anécdota graciosa, que es triste, es penosa y casi yo diría payasesca. El primer ministro Scott Morrison había convocado a una reunión del Gabinete Nacional que está conformado principalmente por él y por los premios de todos los estados y los chief ministers de todos los territorios. Y la iban a hacer por primera vez desde que empezó la pandemia en vivo y en directo, frente a frente, porque no hay más fronteras cerradas en Australia, felizmente. Y todo iba a ser así hasta que el Premier de Western Australia, Mark McGowan, dijo que él no va a viajar a Canberra para participar en el Gabinete Nacional por temor a contagiarse el COVID del Premier de South Australia, Stephen Marshall, porque en South Australia hay mucho COVID, aunque no hay ni un solo caso en este momento. Realmente esto es humorístico, payasesco, pero lo que es payasesco es Mark McGowan. Realmente, lo peor que puede decirse de él es que es inteligente. O sea, en realidad, lo más falso que puede decirse de él es que es inteligente. Porque esto es una medida, yo diría, populista, demagógica, barata, irrespetuosa ante el primer ministro, ante los otros premiers. Pero Mark McGowan insiste que el asesoramiento sanitario que él recibió es que la gente que vive en West Australia debe estar alejada de la gente que vive en South Australia, y por eso él se va a rehusar a sentarse en la misma sala. Mire que no son salas de 2x2, la misma sala que el Premier de South Australia. Y dijo, mientras es seguro ir a Canberra, no es apropiado que yo esté en el mismo lugar donde esté alguien que venga de South Australia. Esto es una cosa tan vergonzosa que a mí me da hasta pudor contárselo.
Realmente siempre hablamos de que McGovern es un populista de cuarta categoría. Sabe que ni siquiera es de Perth. Él nació en Newcastle, claro, acá en New South Wales. Pero como tiene elecciones en marzo, dice y piensa cualquier cosa. En realidad no sé qué piensa, pero lo que dice es cualquier cosa. Y no sé, si la gente de Western Australia lo vota, allá ellos. A mí me daría vergüenza ajena decir lo que dice él, aun si me conveniera. Hay cosas que uno en la vida no las puede hacer o decir por pudor. Pero mucha gente no tiene pudor y dice cualquier cosa por conveniencia personal, y estamos viendo este ejemplo clarificado. Imagínese no querer reunirse con el primer ministro, con el Premier de South Australia, aunque el tipo no tiene COVID. Es una cosa vergonzosa. Pero sabe que eso es una anécdota más de un año realmente penoso en cuanto a la miserabilidad de la política australiana. Hemos visto familias totalmente fracturadas y destruidas por 8 o 9 meses por prohibiciones internas absolutamente sin ninguna justificación, haciendo explotación populista de la pandemia para uso político del Premier. Y mire, hemos visto la peor cara de Australia. Todos esos discursos que dicen unidos somos más fuertes, eso es ojalá fuese cierto, es una falsedad. No es lo que ha ocurrido. Hemos visto lo peor de Australia, lo más mezquino, lo más cruel y lo más innecesario. Pues si hubiera alguna razón, yo soy el primero en decir, sí, nos tenemos que separar, tenemos que cerrar esto, tenemos que cerrar lo otro, pero no había ninguna razón para tener a la gente en Melbourne por 4 meses consecutivos sin poder salir de la casa más de 1 hora por día. No me vengan con eso. Pero bueno, aquí estamos. Le cuento, cambiando de tema, y antes de entrar a la cosa que realmente es preocupante e importante, que el gobierno de Scott Morrison ha tenido que dejar de lado intentos de utilizar una tarjeta de débito para la gente que recibía los servicios de Centrelink, porque no se la aprobaron en el Senado. Esa tarjeta se llama Cashless Debit Card, era para que cuando la gente que estaba en estos beneficios recibiera el dinero, no se lo pudiera gastar en las maquinitas o comprando cerveza o vino, sino lo tuviera que gastar exclusivamente en lugares para comprar comida o para farmacias o para cosas de realmente necesidad. Y sin embargo, el Senado votó que no. Vaya a saber por qué, yo no entiendo las razones. Ellos dicen que no ven la necesidad de esto y se terminó. Realmente una pena, porque lo que estamos haciendo en este caso es evitar que el dinero que yo con mis impuestos le pago para que esa gente que no trabaja, no puede trabajar, pueda automantenerse y no pasar hambre, se destine para dinero que sea realmente necesario. Pero es así. En la política australiana más que eso hoy no está pasando. Esta es la última semana de sesiones parlamentarias, son todos saludos, abrazos. Están discutiendo una ley de relaciones industriales que todavía no está terminada, van a tener que hacer un acuerdo en el Senado. La semana que viene podré contarles algo más de eso porque todavía está todo realmente en el aire. Ahora sí, es una pequeña pausa y le cuento por qué es para estar preocupado. La ola de COVID en el mundo es realmente dramática. Hay 1/3 de los habitantes de uno de los países más ricos del mundo, que es los Estados Unidos, que están viviendo en áreas donde las unidades de cuidados intensivos están al límite de su capacidad. Un informe con datos federales reveló que el sistema sanitario cuenta con apenas un 15% de capacidad disponible en el peor momento de la pandemia. En algunas zonas del país la situación es todavía más crítica. La información surge de un artículo publicado en el día de ayer en el que se revela una imagen detallada de la crisis hospitalaria durante la semana más mortífera de la epidemia del COVID desde que empezó. Los hospitales, que se encuentran atendiendo más de 100 millones de estadounidenses, informaron la semana pasada que tienen en promedio menos del 15% de las camas de cuidados intensivos, o sea, terapia intensiva, disponibles. En muchas áreas es más grave la cosa. 1 de cada 10 estadounidenses está en una franja del medio oeste, sur y suroeste del país y vive en un área donde las camas de terapia intensiva están llenas o donde queda menos del 5% de camas disponibles. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Uganda o de Zaire o del Congo. En estos niveles los expertos dicen que mantener los estándares de atención existentes para los pacientes más enfermos puede ser imposible o por lo menos muy difícil. Mientras tanto,
Estados Unidos ayer tuvo 2.772 muertes por COVID en las últimas 24 horas. El estado de Nueva York sigue el estado más golpeado por la pandemia con más de 35.000 muertos, seguido por Texas con más de 23.000, California con más de 20.000, Florida con más de 19.000, y New Jersey, que es como si fuera Nueva York, pues están al lado, con más de 17.000. Esto es tremendo. Y por otro lado, en Alemania, y en Europa, hubo un ruego por parte de la canciller, jefe del gobierno alemán, Angela Merkel, ante la segunda ola del COVID-19 y dijo: si termina siendo la última Navidad con los abuelos que nosotros todos tenemos, hemos hecho algo mal. Y Merkel pidió que se aprueben nuevas restricciones hasta mediados de enero en todo el país, ya que las medidas en vigor no están dando los resultados esperados tras el récord de 600 muertes diarias en Alemania. 600 muertes diarias en Alemania. Nosotros hemos tenido, desde que empezó la pandemia, 907 muertos. Y en un discurso emotivo e inusual para ella, la canciller Merkel dijo: tenemos que tomar mayores restricciones. Pidió adelantar las vacaciones escolares, restringir las reuniones y contactos personales en los días previos a la Navidad, así como mantener los negocios cerrados, acá está todo abierto, cerrados hasta el 10 de enero, siguiendo las recomendaciones de los epidemiólogos para detener los contagios. Merkel también reconoció que las vacunas que se puedan distribuir en los 3 primeros meses del año próximo no van a ser suficientes para proponer un cambio significativo a nivel epidémico en Alemania. Además resaltó que las vacunas que se puedan poner en los 3 primeros meses del 2021 no serán suficientes y dijo, no obstante, que si se puede empezar a vacunar a los grupos vulnerables, se habrá ganado mucho. Dice que se puede ver la luz al final del túnel con varias vacunas que ya están a punto de ser autorizadas por la Unión Europea, pero recordó que en Alemania se encuentra actualmente en la fase decisiva de la pandemia, en una segunda ola mucho más exigente que la primera, y que la experiencia histórica advierte que las segundas olas pueden ser muy, muy dolorosas. Ahora, el tema es el siguiente. Las vacunas hoy en día son muy polémicas. Les decía ayer que una vacuna normal lleva entre 3 y 4 años de experimentación. Acá la estamos sacando al público prácticamente sin haberlas cocinado y saber qué tienen adentro. Hay un chiste que está circulando por ahí donde una gata le pregunta a un perro, la gata le dice al perro: che, perro, decime una cosa, ¿te vas a dar la vacuna contra el COVID? Y el perro le dice: ¿sabes una cosa, gata? Cuando los humanos terminen de experimentar con ella, a lo mejor yo me la doy. Bueno, es un poco así. No se ríe, pero en serio se lo digo, es un poco así. Porque ayer se supo que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer no se la pueden poner a la gente que tiene síntomas de alergia. ¿Y cuánta gente tiene síntomas de alergia? Muchísimos. Estamos hablando de un enorme porcentaje de la población. No se la pueden dar a las mujeres embarazadas, porque nunca hicieron una prueba con una mujer embarazada, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, uno escucha eso y dice, bueno, a la pucha, ¿y yo qué voy a hacer? Los expertos de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, que se llama FDA, o Food Drugs Administration, dicen que la vacuna de Pfizer no presenta riesgos de seguridad y creen que todo está encaminado en que los reguladores den luz verde a la fórmula, porque Estados Unidos no está aprobada todavía. La aprobaron en Gran Bretaña, pero no en Estados Unidos. Y los datos de seguridad de 38.000 de los participantes en el ensayo clínico, con un seguimiento medio de 2 meses, sugieren un perfil de seguridad laborable sin identificación de problemas de seguridad específicos que impidan la autorización. Pero yo vuelvo a insistir, ¿de dónde sacaron los datos los expertos sino de lo que les dijo la farmacéutica? ¿Qué datos independientes tienen o pudieron haber elaborado? Y dicen que los beneficios de la vacuna, o sea, la inmunización, se empiezan a notar con claridad a partir de los 14 días de aplicarse la primera dosis, e incluso algunos días antes. Luego de la primera dosis, la eficacia se ubica en torno al 52%. 52% nada más, o sea que el 48% no. Lo cual es muy positivo por una dosis única. No obstante, los expertos advierten que esa protección podría decaer con el tiempo, por lo que sería necesaria la segunda dosis para reforzar el sistema. Tras la segunda dosis, que es aplicada 3 semanas después de la primera, la eficacia pasa al 95%.
una cifra muy encima de las expectativas de la comunidad científica. Pero hay también efectos adversos. Se los decía ayer y lo voy a volver a reiterar porque mucha gente me llamó y me dijo, bueno, lo pueden escuchar, está grabado en YouTube, pero lo voy a reiterar. En términos generales, la vacuna de Pfizer produce más efectos adversos que una vacuna normal contra la gripe. Los efectos adversos que se encontraron por ahora fueron, primero, en el lugar de aplicación de la inyección, un 84%. Segundo, fatiga, un 63%. Dolor de cabeza, 55%. Dolor muscular, 38%. Escalofríos, 32%. Dolor en las articulaciones, 24%. Y fiebre directamente, 14%. No obstante, dice quienes venden la vacuna, que las posibilidades de reacciones severas fueron bajas en torno al 0.5%, siendo más probable después de la segunda dosis y muy poco frecuentes entre adultos mayores. Entre los síntomas no esperados, decenas de pacientes reportaron una inflamación de las glándulas del sistema inmunológico, lo que se conoce en medicina como adenopatía. Hubo 4 pacientes que sufrieron una parálisis de Bell. Eso parece Bell no es una campana, es una debilidad repentina en los músculos de un lado del rostro que puede ocasionarse por la reacción a una infección viral. En pocas palabras, una parálisis facial, para decírselo en forma bien directa. 6 personas murieron, pero solamente 2 que habían recibido la vacuna. Hay muchas incógnitas por resolver. ¿Cuánto dura la inmunización? Eso no se sabe. Eso recién se va a saber con el seguimiento de los pacientes con el correr de los meses o de los años. Otra incógnita es cómo es la efectividad contra la transmisión. Y eso se dice que una persona esté protegida no necesariamente implica que no pueda transmitirle el virus a otro, que es clave epidemiológicamente. Discúlpenme. Eso significa que puedo dar la vacuna, yo estaré humanizado y contagiar a mi abuela, a mi madre o a mi primo. Después hay eficacia y seguridad en grupos no evaluados. El estudio clínico no abarcó a menores de 16 años, a personas embarazadas, mujeres en este caso obviamente, o pacientes inmunocomprometidos, por lo que es probable que las entidades en Estados Unidos no las incluya la autorización de emergencia, o sea que no se la puedan dar ni a los menores de 16 ni a las mujeres embarazadas. ¿Y qué efecto tiene la vacuna de una persona que ya tuvo COVID? Es posible que tenga beneficios en su sistema con un posible refuerzo de los anticuerpos, pero no está clara la diferencia entre la inmunización natural y la artificial. Muchachos, tienen más preguntas que respuestas. Están acelerando esto y yo les voy a ser muy sincero. Yo no me doy esta vacuna por mucho tiempo. Usted haga lo que quiera. Y yo sabe que no soy anti-vax o anti-vacunación, ni mucho menos, no. Y ahora que el Reino Unido ha formalmente recomendado que los alérgicos severos, no sé cómo los definirán, no se apliquen la vacuna de Pfizer, porque hubo una reacción en 2 pacientes, bueno, la cosa es complicada. Porque estas personas tuvieron un cuadro de anafilaxia, o sea que es una reacción por una acción alérgica. La creo que uno se puede morir por una reacción alérgica. No es un chiste, no es que le salió una roncha en el brazo. No, esto es mucho más complicado. Y para que Pfizer diga esto, porque la reacción debe haber sido brutal. Y por esa razón, ahora se sabe que 2 personas que fueron inmunizadas esta semana, el martes, en Inglaterra, con la vacuna contra el COVID, tuvieron una reacción alérgica, y en Gran Bretaña los entes reguladores han recomendado que quienes tengan un historial clínico de alergias severas no puedan recibir la vacuna. Y la entidad de sanidad pública en Inglaterra confirmó este miércoles que 2 pacientes sufrieron una reacción después de recibir la primera de las 2 dosis de la vacuna. Y emitieron la advertencia para todas aquellas personas que en el pasado hayan experimentado reacciones alérgicas graves a fármacos, algunos alimentos u otra vacuna. O sea,
La de Pfizer no sirve para las embarazadas, no sirve para las menores de 16 años, tiene efectos secundarios, algunos bastante desagradables. Y la de Oxford provoca, y además provoca reacciones alérgicas. A punto tal que las personas que tienen un historial de alergia, si es que mucha gente a lo mejor no sabe que tiene problema de alergia. Entonces miren todas las contraindicaciones que estamos aprendiendo de esta vacuna en 3 días, cuando se la dieron a un puñado de gente. Los reguladores en Gran Bretaña han pedido que los centros donde se están administrando las vacunas tengan instalaciones adecuadas para atender a los afectados en caso de algún tipo de reacción. O sea, que en caso de que se puedan morir o tengan una reacción violenta por la aplicación de la vacuna. Se supo que después de ser vacunados, 2 personas sufrieron una reacción anafiláctica, pero que se recuperaron después. Uno se puede morir por una reacción anafiláctica, la aclaro, puede agarrar un paro respiratorio. Esto no es un chiste. Por eso quiero poner esto en perspectiva. No quiero asustar a nadie, pero quiero decir cómo son las cosas. Porque Pfizer está muy interesado en que la vacuna sirva, pero Pfizer no es una entidad de beneficencia. Pfizer cobra por esto. Está defendiendo su producto. Y debe tener lobistas que le hacen lobby al gobierno para que lo aprueben. Y para que no, a lo mejor, disminuyan o que no, de alguna manera, bajen el nivel de las críticas que puede tener la vacuna, o porque por lo menos no exageren. El Reino Unido tiene comprometidas 40 millones de vacunas que van a permitir inmunizar a 20 millones de británicos. Las primeras dosis están destinadas a los mayores de 80 años, empleados del sector sanitario y de hogares de ancianos. O sea, ustedes se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. Estamos experimentando con seres humanos con esta vacuna. Esta vacuna no está testeada como se testearon vacunas en el pasado. Y alguien en algún momento debe estar haciendo un análisis de si es bueno vacunar y que se mueran algunos porque le puede caer mal, o no vacunar y que se muera mucha más gente porque se van a morir por el COVID. Y de acá a 6 meses, 1 año, no sabe ni Dios qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser las reacciones a largo plazo. Por eso le digo que y le dije al principio del programa, que estamos en una situación preocupante. Porque en el resto del mundo están en plena locura de COVID, porque realmente los está volviendo locos. Aquí en Australia no tenemos nada, lo hemos erradicado prácticamente, o prácticamente no lo hemos erradicado, pero no podemos tener contacto con el mundo exterior. En el mundo no están los contactos vedados, pero la gente se está muriendo como moscas en muchos lugares, y en lugares prósperos. No estamos hablando de África, estamos hablando de lugares prósperos, los más sofisticados del planeta. Y la vacuna que supuestamente nos iba a curar por ahora es simplemente, yo le diría, en mi opinión, que no es científica, simplemente observador, es una droga experimental en sus primeras fases de testeo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa de Hora de Noticias es auspiciado por mi estudio jurídico. Si tiene algún tipo de problema legal, de cualquier tipo que sea, llámame al 0412-388-369. Si quiere hacer su testamento, su Enduring Power of Attorney, su Enduring Guardianship, temas de derecho de familia, cualquier otro tipo de tema criminal, comercial o civil, llámame al 0412-388-369. Mi nombre es Ezequiel Trumper. No solamente hago el programa de noticias de Radio Austral, sino que también soy abogado en Australia desde hace décadas. Espero su llamado. Ayer le decíamos con pesar que había fallecido el ex técnico de la selección argentina y de muchos otros equipos, ex jugador de River, del Sheffield, del Estudiante de La Plata, Alejandro Sabela. Y venimos de mala racha en este año, porque ayer se supo de la muerte de Paolo Rossi, una leyenda de la selección de Italia y una de las figuras estelares en el título que logró Italia inesperadamente en el Mundial celebrado en España en 1982, en el cual además se consagró goleador con 6 goles. Ese año también obtuvo el Balón de Oro.
Estaba casado, tenía 3 hijos, transitaba una larga enfermedad, pero tenía apenas 64 años. Paolo Rossi hizo una carrera espectacular. Había empezado como futbolista en la selección italiana y participó en un mundial que se jugó en la Argentina en 1978, donde terminaron cuartos. Y les soy sincero, yo tenía 18 años en ese momento y vi casi todos los partidos de Italia, porque Italia jugó todos sus partidos, o prácticamente todos sus partidos, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde tenía que jugar Argentina. Por Argentina terminó segundo en el grupo, Italia ocupó el lugar que le había reservado a Argentina para jugar siempre en Buenos Aires. Y terminó segunda en el grupo Argentina porque un partido se jugó en el estadio de River. Italia le ganó 1-0 con un gol que convirtió Bétega después de un taquito hermosísimo que Paolo Rossi le dio en la medialuna del área. Y me acuerdo porque es como, mientras le cuento esto, como si lo estuviera viendo. Yo estaba detrás de ese arco. Estaba en la Centenario Alta, detrás del arco donde Bétega convirtió el gol. Y recuerdo que fue un golazo. Italia ganó 1-0. Y del taquito de Rossi se la dio a Bétega, que lo fusiló al Pato Filiol. Y vi esas cosas que no se ven por televisión. Y lo vi correr a Bétega donde yo estaba parado, pues no estábamos sentados, gritando a lo loco. Y tengo la imagen de Bétega gritando a lo loco y la sonrisa de Paolo Rossi por haberle dado el taquito. Después vi el partido que Paolo Rossi Italia le ganó a Austria 1-0 con gol justamente de Paolo Rossi. El empate con Alemania 0-0 donde jugó Paolo Rossi. Y después la derrota que Italia sufrió frente a Holanda 2-1 en cancha de River Plate. Italia empezó ganando 1-0 y después Holanda lo dio vuelta con un gol de Ari Hahn en el segundo tiempo, que todavía recuerdo porque fue uno de los goles más espectaculares que vi en toda mi vida. Porque creo que le pegó desde 30 y 40 metros, una cosa increíble. Pero más allá de eso, este muchacho tiene 64 años, había nacido en 1956. Después del Mundial de Argentina, lo sancionaron por soborno por 2 años y llegó al Mundial de Italia después de casi no jugar. Pero el técnico ya fallecido, Bersot, técnico italiano en el 82, en el 78 y también en el 86, lo llevó. Y en la primera fase del Mundial 82, Rossi ni la tocó. Lo querían sacar del equipo, pero empezaron la segunda ronda, pues había otro formato. Fue el último campeonato que se jugó con un formato diferente. Se jugaba la fase de grupos y después no había eliminación directa en octavos, cuartos, semifinal, sino había una segunda fase de una zona de 3 equipos. Se clasificaba el primero para ir después a la semifinal. Era más difícil ganar ese mundial. Y justo a Italia le tocó la zona con Brasil y Argentina. Y el primer partido, Argentina lo juega con Italia. Italia le gana 2-1, un partido donde un tal Gentile le pegó a Maradona tantas veces que hoy le hubieran expulsado 8 veces, no una vez. No era para una amarilla, era para 7 arrestos y prisión efectiva de 4 años lo que le hicieron a Maradona en ese partido. Si no, Italia no le ganaba a Argentina ese partido, pero ganaron, un gol de Cabrini, otro ya no me acuerdo. Y después fueron a jugar contra Brasil. Y nadie daba un mango por Italia porque Brasil tenía un equipazo, un equipo muy superior al que tiene ahora. Estaba Zico, Sócrates, Falcao, Junior. Mire, era una cosa impresionante. Ever, impresionante. Y sin embargo empezó ganando Italia 1-0 con un gol de Rossi, le empató Brasil, otro gol de Rossi, 2-1, le empata en el segundo tiempo Falcao, un gol impresionante, 2-2, y ya decía, bueno, acá los italianos terminaron. Y después Paolo Rossi le mete el tercero. Se clasifica en la semifinal, va a jugar contra Polonia, 2 goles de Paolo Rossi contra Polonia, en un partido jugado en el estadio del Barcelona, en Nou Camp. Y van a la final contra Alemania y empieza ganando 1-0. ¿Quién hizo el gol? Paolo Rossi. Y después hicieron 2 más. Pero qué pena, qué triste. Y fíjese usted, en apenas 2 semanas se fue el héroe del Mundial 86, Diego Armando Maradona, y el héroe del Mundial 82, Paolo Rossi. Maradona tenía 60, Paolo Rossi tenía 66. Ayer se fue Sabela, un año terrible. Yo creo que, por supuesto, ninguno de estos se murió por el COVID-19 directamente, pero yo creo que el COVID-19 debe haber provocado una baja inmunológica y defensas en muchísima gente,
por el confinamiento extremo que se tuvo que vivir, no en Australia, más allá de si usted vive en Melbourne, lamentablemente tuvieron la calamidad que se llama Daniel Andrews, pero en todo el resto de Australia no tuvimos ese confinamiento. Y en el resto de Europa, de Sudamérica, hubo un gran confinamiento que afectó muchísimo la salud mental, y cuando la salud mental se afecta, baja inmediatamente el nivel inmunológico de las personas. En este caso no es el caso de Pablo Rossi, que tenía un cáncer y murió de eso, y lo venía padeciendo desde hace varios años. Estuvo en el Mundial de Rusia, fue comentarista de la televisión italiana allí, era una figura muy respetada. Y desde aquí, desde este micrófono Radio Austral, le brindamos el homenaje que se merece. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se terminó la fase de grupos de la Champions League. Ya están clasificados todos los 16 equipos para los octavos de final. El Real Madrid salvó la ropa, le ganó 2-0 de local y con una enorme autoridad al Borussia Mönchengladbach. Jugaron en el pequeño estadio Alfredo Di Stéfano, antes que usa el Madrid desde la pandemia. Tenían que ganar, dependían solamente de ellos mismos, pero si perdían se quedaban afuera, pero 2 goles de Benzema, ambos de cabeza en el primer tiempo, resolvieron la cuestión. Después en ese grupo pasaba algo muy raro, porque estaban jugando el Inter contra el Shakhtar. Si el Inter le ganaba al Shakhtar, se clasificaba para los octavos de final. Pero si el Inter empataba, quedaba último en el grupo y no entraba ni en la Europa League. Por otro lado, el Shakhtar, si no le ganaba al Inter, se quedaba fuera de la Champions. O sea que con el empate quedaban eliminados los dos. Y si uno de los dos ganaba, el que ganaba se clasificaba para la Champions, para los octavos. Es un partido rarísimo, porque nunca se da matemáticamente al fútbol que el empate no le sirva a ninguno de los dos. Y terminó empatado, y sin goles encima. Y jugaron horrible. Y de esa manera quedó clasificado primero el Real Madrid y segundo el equipo alemán. El Atlético de Madrid fue a jugar a Austria, al Salzburgo. Yo sigo sin entender por qué juegan partidos de local y visitante cuando no hay público. Eso me parece casi una cosa ridícula, sin sentido. Pero fueron allí y ganaron 2-0, necesitaban un empate y se clasificaron. Eso en realidad era lo único que estaba en discusión en todos los partidos. El resto de los grupos estaban ya clasificados. Y de los 4 grupos que se definieron ayer, el Bayern quedó primero con 16 puntos y el Atlético de Madrid segundo con 9, los dos clasificados. Después el Real Madrid y el Mönchengladbach, así se pronuncia, también terminaron clasificados. Ya el Manchester City y el Porto estaban los dos clasificados, y el Liverpool está clasificado junto con el Atalanta, que dejó afuera al Ajax y demostró que de la mano del Papu Gómez el equipo anda muy bien, a punto tal que ratificaron lo de la temporada anterior cuando llegaron hasta los cuartos de final y debieron en realidad llevar a cabo los semifinales. ¿Recuerdan el partido que perdieron contra el Paris Saint-Germain, verdad? Que perdieron el último segundo. Pero fueron a jugar a Holanda, no entiendo para qué, porque jugaban sin público, y ganaron 1-0 de visitante. Mientras tanto, en la Copa Libertadores de América, Boca pudo clasificarse, pero por penales y angustiosamente y jugando horrible. Había ganado 1-0 de visitante en Porto Alegre, pero perdió 1-0 de local en la Bombonera. Fueron a penales y consiguieron clasificarse ya cuando habían pasado la etapa de los 5 disparos de cada equipo. Recién al final pudieron clasificarse. Y van a jugar el partido de cuartos de final contra el Racing de Avellaneda. Así que Copa Libertadores de América no le puedo decir qué va a pasar con River Nacional porque no jugaron todavía, pero sí le puedo decir que el Gremio y el Santos, los dos de Brasil, empataron 1 gol por bando. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trump, que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.